Bienvenidos al capítulo número 7. En el capítulo anterior habíamos hecho la mayor parte de la instalación de la cañería de agua, pero faltaba una de las partes más importantes, la salida del tanque de agua y la instalación de la bomba. Este es el pasatanque que vamos a usar. Esto viene desde adentro, acá, desde adentro, después se pone el otro anillo y se enrosca. Ahora lo que vamos a hacer es el agujero acá, con una mecha 22 milímetros. Ya tenemos hecho el agujero. En el espesor de la pared vemos las tres capas que lo componen, donde la capa interior es antiadherente y antibacteriana. La perforación quedó de un diámetro apenas menor del necesario, por lo que lo limamos un poco para llegar al diámetro correcto. Siempre es importante que el diámetro sea lo más exacto posible para evitar pérdidas. Comenzamos a enroscar desde el interior del tanque el pasatanque o brida. Podemos ver que entra bien ajustado. Terminamos de enroscarlo desde el exterior del tanque. En la rosca ponemos una buena cantidad de teflón. Luego vamos a colocar una pieza que tiene de un lado rosca y del otro lado es de termofusión, lo que nos va a permitir conectarlo al resto de la instalación. Esto es lo que controla la carga del tanque de agua. Tiene su flotador ahí. Esta pieza va colocada dentro del tanque y cuando el nivel de agua sube y empuja esta boya hacia arriba, acá acciona esta válvula, ahí se puede ver, y el agua que está saliendo por acá para llenar el tanque se detiene. Hicimos el agujero para poner el coso de carga. Ahora vamos a instalarlo. Acá ya vemos colocada la válvula de carga, la cual se instaló de la misma manera que la brida inferior. Comenzamos a armar la salida del tanque. Lo que vemos acá son dos llaves de paso, una para cortar el agua que viene del tanque y la otra se los voy a explicar un poquito más adelante. Ya soldamos la salida del tanque y lo llevamos afuera para hacer una primera prueba de la llave de paso, por lo que le cargamos agua y chequeamos que no haya pérdida. Lo llevamos afuera, ya que si hiciéramos esta prueba dentro del colectivo y perdiese, no tendríamos forma de detenerlo. Por suerte todo funcionó sin problemas. Volvimos a ubicar el tanque y terminamos la instalación de la salida de agua y la bomba. La bomba que estamos utilizando es una Flowjet R4515 con velocidad variable. Esta bomba puede trabajar tanto en 12 volt o 24, en nuestro caso 24. En esta instalación tenemos una llave de paso que corta el agua proveniente del tanque. Otra llave que nos va a permitir usar la bomba para chupar desde un recipiente en caso de que no haya una canilla cercana. Esta otra llave la vamos a abrir solo en caso de que estemos usando la bomba para cargar agua en el tanque. Y por último, esta conexión que vamos a usar para conectar una manguera para cargar el tanque, la cual tiene su respectiva llave de paso. Cargamos un poco de agua en este recipiente. La bomba de agua va a estar conectado a las baterías del equipo de energía solar, pero para esta prueba lo vamos a conectar a las baterías del colectivo. Bueno, vamos a comenzar con la primera prueba del circuito de agua. Acá tenemos dos llaves de paso, esta que cierra el agua que viene desde el tanque y esta que nos va a permitir tomar agua, ¿sí? Tomar agua desde algún recipiente, o si la manguera si llegase hasta abajo, desde cualquier lugar donde haya agua abajo. Entonces va a succionar el agua por esta manguera a través de la bomba y acá tenemos otra vez una bifurcación. El caño que va para allá va directo a toda la cañería del colectivo y esta llave de paso nos permite llenar el tanque. O sea, lo que vamos a hacer ahora es chupar el agua por la manguera, pasando por la bomba y hacer que se regrese al tanque de agua. Comenzamos, vamos a prenderla.
chupando. Mucho agua, eso es bueno. A ver. Bueno, acá estamos. Vamos a hacer la prueba de la canilla que es para lavar ropa. A ver. Cerra. Muy buena presión, Muy buena presión. Bueno, vamos a chequear que nada pierda. Tocamos todas las uniones. Chequea bien que no haya ninguna gota de agua en ningún lado. No hay nada. Fíjate si es ahí. Acá. Las bocas que todavía no están conectadas las pusimos un tapón como para poder probar todo el circuito. Encontramos una pequeña pérdida en la unión de la bomba con la cañería, por lo que vamos a sacar la pieza de la unión y agregar un poco más de teflón. Luego volvemos a colocar y volvemos a probar. Ahora sí quedó bien, sin pérdidas. Acá podemos ver las perforaciones en la pared de la ducha para conectar las canillas. Una vez que estemos seguros de que todo esté bien alineado, lo atornillamos definitivamente. Colocamos la canilla un momento para ver cómo está quedando. Continuamos atornillando la pared del costado. Le damos una mano de base para madera para sellarla. Volvimos a trabajar donde estaba la puerta trasera. Ahora vamos a colocar la aislación de fibra de vidrio. Atornillamos una placa de fenólico de 8 milímetros. Mientras el celular con el que estamos grabando se va deslizando lentamente. Así quedó la puerta ya definitivamente tapada. Solo le falta un poco de pintura blanca. Cada vez el lugar para trabajar se va volviendo más reducido. Con los recortes de machimbre que nos quedaron del techo, vamos a armar las paredes del dormitorio. Para eso las encastramos y atornillamos sobre un listón, todas al mismo nivel. Esto nos va a ayudar mucho al momento de cortarlas, trasladarlas y pintarlas. Repetimos este proceso un par de veces más. Las lijamos un poco para quitar las asperezas. Y le damos una mano de fondo para maderas. Esta va a sellar la madera y va a hacer que después absorba menos pintura y tenga un mejor acabado. Como ven, tenerlas atornilladas de a grupos facilita la tarea de pintarlas y moverlas. Después le dimos 2 manos de esmalte sintético blanco mate. Ahora que están listas para colocar, las desatornillamos del soporte temporal y comenzamos a atornillarlas a los listones de la pared. No sin antes colocar un poco de aislación térmica. Acá, por un tema de comodidad y facilidad, colocamos espuma de polietileno 10 milímetros
con un lado aluminizado. Acá podemos ver la pared colocada. En la parte superior pusimos una varilla en L de madera para mejorar la terminación de la pared. De a poco el dormitorio comienza a tomar forma. Lo próximo va a ser construir las mesitas de noche a los costados de la cama. Una vez que secó el fondo para madera, colocamos sellador de silicona en todas las uniones de las paredes del baño. También fuimos avanzando con el atornillado al piso de la base de la ducha. Lo que resta es colocar el piso de la ducha y terminar de colocar sellador alrededor de la misma. Comenzamos a medir la guía de la puerta plegadiza y luego la atornillamos al techo. La puerta que compramos es de 2 metros de altura, por lo que vamos a tener que cortarla un poco. Cortamos la puerta usando una caladora con sierra para metal. También aprovechamos para armar el pedacito de pared restante y colocamos la puerta en su lugar. Hasta acá llegamos por hoy. Si les gustó el video, recuerden darle like y suscribirse al canal. Hasta la próxima.